Ahí Ahí. aún con barra lo van a recibir. Bueno, hoy tenemos que ver artículo 3 sobre el tema de los sacramentos. El artículo 3 sobre acá tiene una cita más, ¿no? Sobre Ya viene. Bueno, allá hay otra silla, ¿no? Bueno, sobre escúcheme un poquito la analogía, dice Santo Tomás, que en los sacramentos, en muchas cosas, ¿no?, hay diversidad de significados. Por ejemplo, el bautismo, como decimos, el bautismo, ¿para qué está el bautismo? ¿Qué produce en nosotros el bautismo? Nos hace hijos de Dios. Cerrame ahí la puertita bien, que los hijos de Dios nos hace santos, nos hace hermanos de Cristo, nos hace partícipe de la Santísima Trinidad. Hay muchos elementos coordinados, ¿no? Porque dice, ¿por qué decimos somos hijos de Dios? ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque somos hermanos de Cristo. ¿Y por qué somos santificados? Porque somos hijos de Dios. ¿Y por qué? Etcétera. Todo está coordinado. Y todos los efectos de santificación que producen los sacramentos, que son diversos, tienen un sentido, y Santo Tomás, de analogía, analógico. Entonces, en este artículo plantea, dice, ¿qué pasa? Que hay una ambigüedad o una equivocidad, ¿no?, con esta diversidad de significados. No, hay que verlo dentro del orden de lo que es la santificación, porque los sacramentos son signos sagrados, como hemos visto, que santifican. Esa es la definición sintética, ¿no? Santifican, ¿no? Pero esta santificación, eso es lo que es analógico, ¿no? Entonces, dice, le explico otra cosita. Por ejemplo, cuando uno quiere construir un edificio, dice, bueno, ¿cuál es la finalidad de este edificio? Supongamos una escuela. La finalidad es la educación, o por lo menos la instrucción. Entonces necesito... Buen día. Pero, si viene una gente, después está el tema silla, por ahora no. Si es una escuela, necesito, si es escuela primaria, necesito 6 aulas, o 12 aulas, porque son 6 grados, ¿no es cierto? Es decir, la finalidad para la cual yo construyo este edificio influye en cómo tiene que ser el edificio. Porque si es una escuela, tiene que tener pizarrones, tiene que tener baños, tiene que tener un patio, si no los niños rompen todo. Y también influye en la forma, en el modo de construir el arquitecto. Si es un arquitecto futurista, va a ser la escuela con un plato volador. Es decir, el arquitecto imprime en el edificio su modo, su sello, su marca. Entonces, o si uno tiene que hacer una obra de arte, el artista, que es la causa eficiente de la estatua o del cuadro, imprime su forma, su modo, su modalidad. Entonces yo veo, ¿no?,
este cuadro, esto lo hizo Miguel Ángel. Esto lo hizo el padre Butler, famosísimo dominico. Tiene una característica propia, y uno dice, este lo hizo el padre Butler, y es así, su propia marca, ¿no? Es lo que se llama, trae alguna cita. Acá queda una. Acá no es. Trae una o dos, ¿sí? Su propia marca, ¿sí? La forma, ¿sí? La causa ejemplar, el modelo, que el artista, que es la causa eficiente, produce las cosas. La causa ejemplar es una forma extrínseca al efecto. Es decir, el arquitecto, el artista o el escritor tiene en su pensamiento la idea, qué es lo que va a hacer. Esa idea lo llamamos causa ejemplar o modelo en base al cual se hace la obra. Y decíamos, y la finalidad también. La finalidad, ¿para qué va a ser este edificio, este cuadro? ¿No? ¿Para qué va a ser? También, de la finalidad depende la forma, es decir, cómo va a ser, la forma intrínseca, cómo es la cosa. Entonces, el cuadro o la estatua, ¿no? Va a ser para rezar, ¿sí? Una imagen de devoción, tiene que tener características, ¿sí? Que inspire devoción al que mira la imagen, el cuadro o la estatua. Pero si va a ser una imagen para poner en una cancha de fútbol, otro estilo, porque la finalidad es distinta, ¿no? Y por eso hay imágenes religiosas que no son de devoción, son religiosas, ¿eh? Como siempre les he contado, cuando en San Luis, en un pueblo, entro en la iglesia, en la parroquia, y veo que en el fondo, atrás del altar, había un cuadro, y no sabía de quién era el cuadro. Entonces me senté ahí y mirar. Y después de un rato me di cuenta que era Cristo crucificado. Pero me costó mucho entenderlo. Y no es un cuadro de devoción. El cuadro de devoción, yo lo miro y me inspira amor a Dios, arrepentimiento, etcétera, ¿no? Me inspira sentimientos y pensamientos piadosos. Esto era un cuadro artístico, para mí muy feo, pero no importa. Otra finalidad, ¿sí? La causa final es una causa. Si el que hizo este cuadro, ¿qué pensó él? Pensó en hacerse famoso. Y se hizo famoso, pero no pensó en los que iban a rezar al templo. Pensó en otra finalidad tenía. Entonces, la causa final imprime en el efecto, lo causado, una forma, un modo, una esencia. Entonces, esto lo aplica Santo Tomás a los sacramentos, porque el sacramento es algo producido, fabricado, digamos así, por Cristo, evidentemente. También, ¿cuál es la causa final? La vida eterna. Esa es la finalidad de los sacramentos. Acuérdense, cuando hablamos de sacramentos, decimos en general todo signo sagrado que santifica de alguna manera, como decían, por ejemplo, los sacramentales, ¿sí? Las imágenes sagradas son signos sagrados que santifican de alguna manera. Entonces tiene que tener una forma, ¿sí? Una esencia, una modalidad que efectivamente santifique, y no que sea un cuadro que uno no sabe de qué se trata, o que no inspira devoción, sino inspira gusto estético, ¿no? Como cuando estuve hace mucho en la Capilla Sixtina, en el Vaticano, ¿no? Y está famoso, pintado por Miguel Ángel, famosísimo, ¿no? Y uno mira eso, no te da devoción, es una cuestión estética, es un genio, era un genio, pero no era un tipo, un hombre devoto, que me disculpe, ¿no es cierto? Uno mira el juicio final y parece todo musculoso, parece Rambo, Jesucristo. Y es así, porque él era un artista y quería
pintar el físico humano, ¿no? Lo hace muy bien, pero la causa final imprime en la modalidad, en la forma del efecto, y la causa eficiente, en este caso Miguel Ángel, también imprime su forma en el efecto, el modo. Entonces, el sacramento, que tiene como causa final, decíamos, la vida eterna. Que es la santidad en su plenitud. Porque en esta vida la santidad siempre es más o menos provisoria, por decir así. Y la causa eficiente de los sacramentos es la pasión de Cristo. O mejor dicho, la causa eficiente de los sacramentos es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él instituyó los sacramentos. Él, ¿no es cierto? Y esa es la gran diferencia con los sacramentales, las imágenes, ¿no? Cuadros, así, etcétera. No lo hizo Jesucristo, lo hizo no sé quién, fulano. Y el agua bendita tampoco lo hizo Jesucristo, y etcétera. Los sacramentos sí, los hizo Jesucristo, los 7 sacramentos. Es la causa eficiente. Pero, digamos, Jesucristo, que Dios y hombre a la vez, en cuanto a Dios, evidentemente es santo, eso no se discute, y en cuanto a hombre también es santo. Por la unión hipostática, su alma humana está unida hipostáticamente a la persona del Verbo. Entonces, eso lo explica San Tomás en otras partes, ¿no? Y bueno, su alma humana es plenamente santa y está en la, como diríamos, está en la visión beatífica, es decir, en la plenitud de la santidad. Como decíamos, la causa final del sacramento es la visión beatífica, es decir, la santidad en plenitud, en la plenitud de cada uno, ¿no? Eso es variable. La causa eficiente entonces de Jesucristo en cuanto que es perfectamente santo. Y por eso produce o causa los sacramentos que son santos. Por eso dice la definición, sacramentos son signos sagrados que santifican. ¿Y por qué santifican? Porque el que los fabricó es santo y la finalidad es santa. Y por eso santifican. Es decir, participa la forma, la esencia, la modalidad del efecto, participa de la forma de la causa eficiente y de la forma de la causa final. Es decir, el sacramento santifica porque fue hecho por quien es santo, perfectamente santo, para alcanzar la santidad perfectamente santa de la vida eterna. ¿Cómo? Bueno, en la Eucaristía está presente Jesucristo, por eso de los 7 sacramentos la Eucaristía es el principal, porque no es solamente un signo, sino hay una realidad divina. Además del signo sagrado está Cristo, evidentemente, ¿no? Por eso es lo más... Bueno, entonces, por eso dice, o digo, esta forma o esencia que es la santidad, o mejor dicho, es santificar, ¿no? Es decir, la esencia del sacramento es causar en mí la santidad. Tiene esa efectividad, por decir de una manera, ¿no? Causa la santidad. Bueno, ¿qué es la santidad? Porque la santidad no es ser buenos, ojo. Para eso no hace falta bautizarse para ser bueno. Ser bueno, hay muchas maneras, ¿no? No. Ser santo. ¿Qué significa ser santo? Bueno, acuérdense, la forma, es decir, la esencia del sacramento, participa del fin y de la causa eficiente. Es decir, ser santo es ser como Cristo, no es cualquier cosa. Es digamos así, cristificarse, por decir de una manera, ¿no? Ser como Cristo.
Como hay un libro importante de un autor griego, Nicolás Cavasilas, o Cavasilas, ¿no? Del año, no me acuerdo de qué año, ¿no? 1300, por ahí, ¿no? Que se llama La vida en Cristo, tomando de San Pablo, que dice: para mí la vida es Cristo, ¿no? Y por eso ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y ese libro, La vida en Cristo, es sobre los sacramentos: bautismo, comunión y confirmación. De eso se trata el libro. Es decir, la vida sacramental y en general la liturgia, que es todo este conjunto de signos sagrados que santifican, no es para entretenerse, no es un divertimento, ¿no? Para gente aburrida. No, es para santificarse, para cristificarse, para ser como Cristo. Porque a veces nos pasa, bueno, como tengo la iglesia cerca, a 2 cuadras, y no tengo nada que hacer porque soy jubilado, ¿y qué hago en casa? Entonces me voy a misa. Pasa mucho, ¿no? Y aparte en misa me encuentro con los amigos, los otros jubilados. Y las jubiladas, porque se juntan a hablar antes de misa, después de misa y durante la misa. Pero durante la misa. Bueno, pero ¿por qué? Porque nos olvidamos que el sacramento es un signo sagrado que santifica, así que cristifica. La finalidad, o sea, la forma del sacramento, la esencia, el modo, etcétera, etcétera, es cristificarnos, porque toma su forma de la causa ejemplar, que la causa eficiente que tiene, que es ejemplar, ¿no? Y de la causa final, que es ejemplar también. Entonces, ¿cuál es el fin? La visión beatífica. Entonces, los sacramentos son para encaminarme, para conducirme y llevarme a la visión beatífica. Esa es la santidad. Como decían, no es ser buenos. No se trata de ser buenos, ni de ser piadosos, ojo, ni de ser devotos, aunque en el sentido de la palabra devoción sí, en el sentido verdadero. La devoción es el deseo, ¿no?, firme de la voluntad de querer ser fiel a Cristo. Esa es la devoción, Pero muchas veces nosotros, como decía, bueno, voy a misa o porque me aburro o porque me gusta. Como dice San Juan de la Cruz, ojo, dice San Juan de la Cruz, en las cautelas, ¿no? Dice, ojo, ¿no? No hay que hacer, dice, los ejercicios de devoción, ¿no? Las oraciones en general. No hagas tus devociones porque te gustan. No dejes de hacerlas porque no te gustan, porque el gusto cambia todos los días. Si está nublado o si hay sol, cambia el gusto del ser humano, la psicología, la sensibilidad, ¿no es cierto? Dice, no, ni lo hagas porque te gusta, ni no lo hagas porque no te gusta. Hacelo si le gusta a Dios. Si es el gusto de Dios, si es el servicio de Dios, etcétera, entonces hay que realizar o hacer las devociones. Es decir, como digo, la liturgia, que es este conjunto de ceremonias sagradas que tienen por finalidad santificarnos. Y santificarnos no es la devoción ni ser bueno, es cristificarnos, por una parte, y conducirnos a la visión beatífica. Entonces sí, los sacramentos son signos sagrados que santifican. Entonces sí, bueno, la santidad, pero además agrega Santo Tomás algo que está en la tradición de los padres de la Iglesia, ¿no? Los sacramentos brotan de Cristo crucificado y de la pasión de Cristo, o de la cruz de Cristo, ¿no? Por aquello de que dice el Evangelio, que estando Cristo, después que muere Cristo en la cruz,
un soldado atravesó el costado de Cristo con la lanza y surgió sangre y agua, símbolo de los sacramentos, el agua del bautismo, la sangre de la Eucaristía, ¿no?, que son la síntesis de todos los sacramentos, ¿no? Y también dicen los padres de la Iglesia, así como del costado de Adán surgió Eva, así del costado abierto de Cristo nació la Iglesia. Entonces, ¿cómo es Cristo crucificado? Habría que, y eso da para mucho, meditar las 7 palabras de Cristo en la cruz. Ahí vemos lo que es la santidad. Pero lo resumimos en 2 palabras o en 2 ideas, ¿no? Y en primer lugar, la caridad. La santidad consiste en amar. Como dice Cristo, en esto se resumen toda la ley y los profetas: amarás al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con todos tus pensamientos, y al prójimo como a ti mismo. Esa es la santidad. Desde Cristo, crucificado. Bueno, pero además de la santidad, de la caridad, ¿no?, la santidad que recibimos en los sacramentos tiene mucho que ver con el sufrimiento de Cristo, porque surge de Cristo crucificado, donde, dice San Juan de la Cruz, Cristo realizó su mayor obra, que es la redención, más que toda su predicación, más que todos sus milagros, más que la propia resurrección. Entonces, meditando en Cristo crucificado, vemos en qué consiste la santidad que nos dan los sacramentos. Entonces, decíamos, la caridad, el amor a Dios y al prójimo, y el sufrimiento. ¿Por qué? Porque nosotros, Cristo no, pero nosotros nacimos con pecado original y tenemos además pecados personales, que cada uno tiene que saber de qué se trata, y necesitamos de la purificación. Cristo no, evidentemente, pero quiso Él, no porque necesitara, sino para pagar lo que nosotros debíamos, ¿no? Quiso ese sufrimiento marcado o vivificado por la caridad. Y eso es la purificación. Por eso, recibir los sacramentos, digamos, por decir de una manera inapropiada, ¿no?, es una cosa muy linda, pero es algo de sufrimiento. Nos incorpora a Cristo crucificado, no es cualquier cosa. Y como digo, bueno, Cristo no tenía por qué sufrir, quiso sufrir lo que nos corresponde a nosotros sufrir, ¿no?, que es lo que tenemos que pasar en esta vida o en la otra, el purgatorio, ¿no?, que amar y sufrir. En esta vida, como digo, nos purificamos del pecado original por el bautismo, ¿no? Nos purificamos de nuestros pecados, de nuestra vida, sino por amar y sufrir. Y en el purgatorio está eso, amar y sufrir. En el infierno, ¿qué hay? Sufrir sin amar. Ya no hay vuelta. En el cielo, ¿qué hay? Amar sin sufrir. Pero en el purgatorio hay amar y sufrir. Es más, el sufrimiento del purgatorio es un sufrimiento gozoso. ¿Por qué? Porque ahora nos damos cuenta nosotros, porque somos, nos creemos buenos, ¿no? En cambio, en el purgatorio, los almas del purgatorio se dan cuenta que no son buenos y que está muy bien sufrir, como dice un salmo, me estuvo muy bien sufrir, dice un salmo, ¿no? Efectivamente, ahora no nos damos cuenta, pero nos vamos a dar cuenta después qué bueno que es sufrir por amor a Dios. Cómo este sufrimiento me está purificando.
Le está acercando a Dios. Con el amor. Porque digo, en el infierno sufren y no aman. Ese sufrimiento no los purifica. Al contrario, los llena de más bronca todavía, más odio. En cambio, el purgatorio no. El sufrimiento nos hace amar cada vez más a Dios. Entonces, por eso, la Divina Comedia, Dante, por el purgatorio, es una montaña en la cual uno va subiendo los círculos, como un camino, ¿no? La cual va subiendo por el sufrimiento y el amor. Y venid a mí los que andan cargados y sufrientes, entonces bueno, hay que sufrir, y Cristo nos dice, venid a mí los que están cargados. Pero no dice que va a suprimir el sufrimiento, dice, porque mi yugo es suave, mi carga liviana. ¿Por qué? Porque el sufrimiento con amor justamente aliviana el sufrimiento. ¿Ve? Es como una madre. Una madre cuando sufre por los problemas de los hijos, bueno, su sufrimiento es lleno de amor. Entonces tiene mucho sentido. No suprime el sufrimiento, pero al llenarlo del amor, lo aliviana realmente, ¿no? Y por eso, por amor, uno es capaz de hacer muchas cosas que si no, no las haría, ¿no? De ninguna manera. Pero el amor hace que todo pueda ser hecho, que todas las cosas tan difíciles puedan ser, ¿no? Bueno, y por eso Cristo, entonces, tanto amor Cristo a nosotros, ¿no? Que entregó su vida, se entregó voluntariamente, como él mismo dice, ¿no? Nadie me quita la vida, yo la entrego voluntariamente, para nuestro bien, por tanto que nos ama. Por eso la frase del Evangelio que la dice él, yo soy el camino y la verdad de Dios. Bueno, y eso es lo que sea el sacramento, ¿no? No hay otro camino ni otra verdad en nuestra vida, y por eso el sacramento los cristifica. Bueno, pero hay otro elemento también que es muy importante, que sintetiza, ¿no? Que es otra cosa que quería explicar del sufrimiento, que está en Cristo, ¿no? Y en el proceso de santificación, lo que llaman San Juan de la Cruz la noche oscura, el sufrimiento espiritual, ¿no? Porque el sufrimiento corporal, bueno, el sufrimiento moral, digamos, los insultos, las blasfemias, el sufrimiento espiritual, que es la noche oscura, que muchas veces hemos hablado, cuando pareciera, o yo percibo, que Dios me ha abandonado, como dice Cristo en la cruz. Lo percibo así, aunque sé que no es así, porque tenemos la certeza que Dios no nos abandona, evidentemente, no deja de amarnos, etc. Es una lucha muy grande porque la fe, por un lado, me tironea bien. Dios existe, me ama y me ha preparado, como dice Cristo, me ha preparado un lugar en el cielo. La fe tira para ese lado, ¿no? Y la percepción humana, por decir así, me tira para el otro lado. Pareciera que Dios no me ama, no me ayuda o que no existe, ¿no? Esa dicotomía, esa tironeo, ¿no? Es la noche oscura, el gran sufrimiento espiritual, ¿no? Que todo esto suma lo que hemos visto muchas veces, la vida contemplativa. Entonces Jesucristo nos muestra, sobre todo en su pasión, ¿no? En qué consiste la vida contemplativa. El amor, en primer lugar, el amor a Dios, el amor al prójimo. Amar las verdades divinas, los misterios divinos, que conllevan un gran sufrimiento. ¿Por qué? Es como dice San Tomás, ¿no? Bueno, uno ama a una persona, a Cristo, ¿no? Al Padre, al Espíritu Santo. Y cuando los ama realmente, se da cuenta que todavía no tenemos plenamente a Dios con nosotros, o que nosotros no estamos plenamente con Dios, cualquiera de las dos cosas. Y eso por eso es un sufrimiento, es decir, amar
una persona, un objetivo que todavía no lo he alcanzado. Entonces, ese sufrimiento podemos llamar nostalgia o no sé qué, ¿no? Entonces la vida contemplativa tiene ese amor a Dios que fíjense, ¿no? Dice, bueno, lo conocemos por la fe, digo, Dios es uno y trino, un solo Dios, tres personas distintas, ¿no? Y no lo entiendo a Dios. Y no lo entiendo y parece que no puede ser que sea tres personas. Si la fe implica una aparente contradicción con el pensamiento humano, no hay contradicción, pero hay una cosa que no se entiende. Por eso es fe. Es decir, por eso la fe es oscura. No se entiende, ¿no? Sé que es así, no lo entiendo. Entonces, en mí se instaura un conflicto espiritual entre lo que sé que es y lo que no entiendo que sea, ¿no? Entonces, bueno, esos misterios esas cosas que no entiendo, pero que sé que son verdad, amo a Dios en eso que no entiendo. Es una serie de misterios, ¿no? La Trinidad, la Encarnación, la Eucaristía, la Virginidad de María, la Iglesia, toda la lista, digamos, ¿no? El credo, que es la lista de los misterios cristianos, ¿no? Amo eso, amo realmente y quisiera algún día entender, porque el amor, en sentido verdadero, no busca solamente, no busca poseer, sino primero entender a la persona amada. Entenderlo, porque ese entender me va a hacer unir más perfectamente a la persona amada, con Dios. Pero la vida contemplativa es la caridad, el amor a Dios, la fe oscura, amar las verdades, los misterios que hemos estudiado en el catecismo, que vemos en la Biblia, etc. Y en conclusión, sufrir, porque amo y no lo agarro. Bueno, esa fue la forma que Cristo llevó en él, ¿no? Y puso en los sacramentos. Cristo en su pasión amó, sufrió, y en un sentido, como dice él, no entendió. Por supuesto, él sabía perfectamente, ¿no?, cómo es su Padre, pero percibió en la percepción humana la vida eterna, que es la visión beatífica, está el amor y ver. Por eso San Pablo dice, bueno, la fe se va a acabar porque va a estar la visión. Ahí no hay problema. En la vida eterna vamos a ver claramente, no solamente entender en el sentido de como leer un libro, no va a estar con Dios directamente. De la misma manera, digamos así, física, con la cual estamos con Dios ahora. Con la diferencia que aquí no entendemos nada y allá vamos a entender todo. Pero, como digo, no solamente entender como quien lee un libro, sino ver cara a cara. Es como la gran diferencia que hay entre hablar por teléfono con un amigo y estar con un amigo tomando mate. Hay una gran diferencia. O mandar mensajito por teléfono es horrible. Bueno, esperarme algo, pero no es suficiente. O el WhatsApp, todas esas cosas, ¿no? No es suficiente. Es una cierta comunicación insuficiente. Entonces, acá la fe es así, ¿no? Como hablar por teléfono. No podemos decir todo por teléfono. Tenemos que estar 5 horas hablando, ¿no? Y estar presente en la casa del amigo, y ahí podemos hablar 5 horas, ¿sí? Hablamos 5 horas y más. Entonces, y ese hablar por teléfono, bueno, esa es la vida contemplativa aquí en este mundo, amar y no ver, pero amar las verdades que no entiendo, ¿no? Y por eso sufrir.
En el cielo, la vida eterna, la visión beatífica es amar y ver, y por eso no hay sufrimiento en el cielo, porque ya estamos no solamente con Dios, porque acá estamos con Dios, pero allá vamos a estar claramente con Dios. Ya no va a haber más dudas, ya no va a haber más escondites, ya no va a haber más preguntas ni no. Tan es así que es como se dice así filosóficamente o teológicamente, ¿no? La visión beatífica está en la eternidad. ¿Qué quiere decir? La eternidad es, o sea, la eternidad no es mucho tiempo sin hablar, sin conversar con Dios. No, la eternidad es un solo instante, un segundo, digamos, en el cual Dios y yo decimos todo lo que hay que decir. Nos decimos mutuamente todo lo que es, ¿no? En un solo instante, ¿no? La definición es una vida perfecta, interminable, poseída toda en un solo instante. Un resumen así, es una vida interminable, perfecta. Entonces, en ese solo instante, en ese solo segundo, por decir así, estaremos con Dios en ese diálogo de una sola palabra que contiene todo. Entonces habrá amor y visión sin sufrir. Y aquí en esta vida Cristo tenía, ¿no?, en la pasión, amor, la visión, aunque parecía que no, y sufrir. Entonces los sacramentos causan en nosotros, como vimos al principio, la forma del sacramento que tiene que ver con la causa eficiente, que imprime en el efecto su forma, la idea, la causa ejemplar, ¿no?, y la causa final, ¿para qué se construyó este edificio? Y ese para qué, o esa finalidad, hace que este edificio tenga esta forma. Entonces el sacramento, que tiene como finalidad la visión beatífica y como causa eficiente, ¿no?, la pasión de Cristo, el sacramento santifica, es decir, el sacramento hace de nosotros contemplativos. Esa es la santificación del sacramento, lo cual implica portarse bien, entonces sí, ser buenos, como decíamos. Efectivamente, hay que portarse bien, vivir virtuosamente. Eso es parte de la vida contemplativa. Y sí, porque los sacramentos causan en nosotros, y son más la gracia santificante, que incluye las virtudes, fe, esperanza y caridad, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, ¿no?, la humildad, la misericordia, la castidad, la sobriedad, ¿no?, las virtudes para obrar, para querer y obrar bien, virtuosamente. La gracia que nos da también los dones del Espíritu Santo, es decir, para querer y obrar al modo de Dios. Abrí un poco la puerta y abrí un poco, sí. Como una comunicación de la vida de Dios, ¿no? Claro, eso dice San Pedro, ¿no? Una participación de la naturaleza divina. Por eso, yo digo, la visión beatífica está bien, no es solamente un ver, ¿no? ¿Por qué? Porque el amor humano y el amor divino, por mayor motivo, ¿no?, asemeja a los que se aman y une a los que se aman. Pero los asemeja no por la cara, ¿no?, por una participación, digamos, el que es más chico participa de lo que es el más grande. Como cuando éramos niños, nuestros padres nos educaron, ¿no es cierto?, y sin quererlo nos hicieron semejantes a ellos. Hay características de familia, ¿no? En mi casa, por ejemplo, somos 9 hermanos, ¿no?
Y los 9 tenemos cosas igual, parecidas entre nosotros. ¿Por qué? Porque de mis padres. Lógicamente, el más chico participa de lo que es el más grande. Entonces la visión beatífica es esa participación de la misma naturaleza divina. Y acá, por la gracia sacramental, o por la gracia, ¿no?, esa participación de la naturaleza divina, por todas las gracias, y por la gracia sacramental. Pero, yo lo que quiero destacar, ¿no?, que la santidad, que es lo que pueden ser los sacramentos, ¿no?, implica la vida virtuosa, la vida contemplativa, el amor por los misterios divinos, por conocer, no por curiosidad, sino por amor, y lo que podemos llamar una experiencia espiritual. Porque la gracia espiritual, ¿qué quiere decir? No es una experiencia emotiva, no es una experiencia intelectual, como dice el apóstol Santiago. Los diablos tienen una experiencia intelectual de Dios, saben quién es Dios, no son sonsos los diablos, pero no participan de la gracia, por la gracia de la naturaleza divina. Entonces, la santidad que nos dan los sacramentos no es una experiencia intelectual, no es para saber más de Dios, porque para saber más de Dios hay que estudiar, leer el catecismo, leer la suma teológica, leer la Biblia, etc. Es una experiencia espiritual, es decir, este conocimiento de Dios, este conocimiento amoroso de Dios, dice San Juan de la Cruz, produce en mí, primero, el reconocimiento de mis pecados, de mi propia miseria. Me hace tener conciencia clara de mi miseria, de mi nada, y de las veces que he ofendido a Dios, ¿no? Muchas veces hemos ofendido a Dios. Cuando más viejos, peor, como dice Cristo en el Evangelio, ¿no? Pero a la vez produce en mí amor a Dios y amor al prójimo. Esa es la experiencia espiritual, pero no es una experiencia intelectual, aunque también ese conocimiento de mi miseria y conocimiento de Dios también. Pero por encima, digamos, o por decir formal o propiamente, esencialmente, es una experiencia amorosa, un conocimiento amoroso de mis pecados, para despreciar mis pecados, para odiar mis pecados, y amoroso de Dios para amar a Dios y al prójimo, ¿no? Y no es una experiencia emocional, en el sentido, no es, como decía San Juan de la Cruz, no es para sentirse bien, porque Cristo no se sentía bien en la cruz, se sentía mal, físicamente, moralmente y espiritualmente, ¿no? Se sentía mal. Entonces, es una experiencia que no tiene nada que ver con sentirse bien o sentirse mal, con sentirse contento o con sentirse triste. No tiene nada que ver. Eso, si ustedes quieren sentirse bien, vayan al culto evangélico, que ahí es muy divertido, ¿no? A mí, yo una vez le conté, ¿no? Me tocó asistir a un culto evangélico 4 horas. Y se pasa fácil, ¿no? Porque entre cantar y moverse y esto y lo otro, como un show de televisión, pero piadoso, digamos. Entonces, no es aburrido, es muy entretenido, pero es falso. No es una experiencia emocional, ni una experiencia intelectual. Es una experiencia espiritual, de amor, de conocimiento amoroso, o de oscuridad amorosa, como es la noche oscura. Eso es lo que produce. ¿Por qué? Porque, y vamos entonces al texto de Santo Tomás, ¿no? La página 3. La página 3 dice, en la respuesta, ¿no? El sacramento propiamente hablando se ordena a significar nuestra santificación. Es decir, el efecto propio que tiene, santificar. En la que pueden ser considerados 3 aspectos. La causa de nuestra santificación, que es la pasión de Cristo. La página 3, ¿está? Artículo 3. La respuesta. La causa de la santificación.
la forma, ¿sí? ¿En qué consiste nuestra santificación? Que consiste en la gracia y las virtudes. ¿Sí? La gracia santificante, vale la redundancia, que es todo esto que hemos dicho. Esta experiencia espiritual, que es de vida virtuosa, de unión con Dios, de conocimiento amoroso de Dios, de sufrimiento por la noche oscura y un montón de elementos que vienen, o sea que es una participación en Cristo crucificado, que es la perfección de la espiritualidad, de la vida cristiana, ¿no? Y el fin último, que decíamos, ¿cuál es la finalidad de construir este edificio? Una escuela, un templo, un hospital, una casa de familia. Y esa finalidad me marca, me determina cómo debe ser la forma del edificio. ¿Y cuál es el fin último de la santificación? Que es la vida eterna. Es decir, tenemos que vivir, si nos interesa, porque también para recibir los sacramentos, digamos, que vamos a ver después, ¿no? Pero está el famoso principio: el sacramento produce su efecto, que es la santificación, ex opere operato, por la misma acción realizada, cuando el sacerdote bautiza, produce el efecto de bautizar. Pero también tiene que ver ex opere operandi, digamos, cómo yo estoy predispuesto para recibir el sacramento. ¿Quiero ser santo? ¿Quiero sufrir como Cristo? ¿Quiero amar como Cristo? ¿Quiero pasar la noche oscura? ¿Quiero ser contemplativo? Porque la forma, la esencia o la modalidad, nace o de la causa, que es Cristo crucificado, o del fin, que es la vida eterna, es decir, la visión beatífica. Entonces sí. Si no, ¿para qué ir a misa todos los días? Como decíamos la otra vez, ¿no? ¿Para qué queremos comulgar todos los días? Si no queremos ser santos. Estamos sumando pecado al final. Si nos descuidamos, vamos a ir al infierno, ¿no? Porque le decía, no sé si a ustedes, ¿no? Pero vieron que ahora está de moda, ¿no? Los que viven en adulterio quieren comulgar también. ¿Para qué quieren comulgar? ¿Para ser santos o para la foto? No, para ser santos, sino porque la forma propia del sacramento es la santificación. Y la santificación no significa sentirse bien, ni ser bueno, ni no sé qué, ni tener la foto. Porque a veces, cuando son las primeras comuniones, ahora que es tan fácil sacar fotos con el celular, están todos los niños no sé, ¿no? Los grandes pendientes de la foto. A mí me da una bronca bárbara cuando en las misas empiezan a sacar fotos. ¿Para qué quieren? ¿Para la foto? No. Si el fin es la santificación, la forma propia, no el fin, la esencia propia, el modo propio. Si falta eso, lo demás es foto. Y con la foto no vamos a ir al cielo, ni vamos a ser católicos tampoco, ¿no? Porque es la forma que consiste en ¿qué? En la gracia y las virtudes. Si la gracia que viene de Cristo crucificado, porque en esta vida es así, en esta vida no hay santificación sin noche oscura y sin purificación, ¿no? Y en otra punta viene de la vida eterna, que es la plenitud de la santidad con Dios. Pues bien, todas estas cosas están significadas en los sacramentos. Por tanto, el sacramento es signo conmemorativo del pasado, es decir, de la pasión de Cristo. Todos los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, la misa, ¿no? Pero todos los sacramentos nacen de Cristo crucificado, ¿no? Del costado de Cristo. Es signo manifestativo del efecto producido en nosotros por la pasión de Cristo, que es la gracia, la santidad, etcétera, todo lo que hemos visto. Y es signo profético de algo futuro, es decir, preanunciativo de la gloria futura, de la vida eterna. Si no, como decíamos, si no queremos esto, no vayamos a misa. No hay que casarse, no hay que bautizarse, no hay que confirmarse, no hay que... ¿no? Por lo menos, como decía el general Roca, famoso
masón, cuando estaba ya agonizando, pidió un sacerdote para confesarse. Y entonces sus amigos masones dicen, pero general, dice, usted que siempre ha sido masón, ¿cómo pide cómo tiene? Dice, una cosa es jugar con la vida, otra cosa es jugar con la muerte. Aunque más no sea por el miedo. Bueno, el miedo, como dice el refrán, no es mejor que un susto para despertar a un borracho, ¿no? El miedo nos despierta, ¿ves? ¿Por qué? Porque por lo menos, por el susto, no quiero ir al infierno, quiero ir al cielo. Es algo defectuoso, pero algo es algo. Es común a todos los masones argentinos que no saben por qué son masones muchos de ellos. Claro, y siempre que llegan a la hora de la muerte. Muchos Algunos llegan a esa hora. piden confesarse. Sí. ¿Sabe que hay un libro de Cayetano Bruno, el salesiano historiador de la Argentina? Se llama El ocaso de nuestros próceres, ¿no? Y pone a todos los próceres, todos, y al final todos pedían confesarse, ¿no? Rivadavia, Sarmiento, Mitre, todo. Bueno, ¿por qué? Porque, aunque ellos no pensaban en esto, pero nosotros sí pensamos en esto. No dejar para el último día, ¿no? Sino los sacramentos son para la santificación, es decir, para la vida virtuosa, incluso la vida heroicamente virtuosa, ¿no? Para amar a Dios y al prójimo, y por tanto para sufrir, y la noche oscura, y la vida contemplativa. No es para pasarla bien, ni para divertirse, ni para no sé qué. Como les contaba, ¿no? A veces hay gente que viene a confesarse y, padre, me vengo a confesar porque me duele el hígado. No, yo le doy una bendición, pero no le confieso. Porque el sacramento no es para curarse. Y en este caso también el general Roca puede asumir el buen ladrón. Porque Claro, es perdonado, sí, él forma el buen ladrón, parte de- sí. Por eso, sí, porque en última instancia sí es para santificarse, para la vida eterna. En última instancia sí. Pero, como digo, se supone que nosotros nos vamos a dejar para el último momento. Es decir, se supone que los católicos que vienen siempre a misa, o por lo menos los domingos, toman los sacramentos en ese sentido. Es un camino a la vida eterna, aunque sea en último instante, pero empecemos, ¿no? Por eso dice, en la respuesta a las objeciones, la respuesta a la segunda objeción, por ejemplo, dice, el sacramento, por el hecho de significar una realidad que santifica, tiene que significar también el efecto producido que va implícito en la causa santificante, ¿sí? La causa eficiente, que es Cristo crucificado, y la causa final, que es la vida eterna. Eso está incluido en el sacramento. Y tercero dice, para que ese sacramento es suficiente que signifique la perfección, porque es un signo el sacramento. Además de una realidad, es en primer lugar un signo, porque como hemos visto, ¿cierto? Para entender más o menos estas cosas espirituales, ¿no? Necesitamos signos. Como decimos, la bandera es un signo de algo espiritual, o de algo inmaterial por lo menos, ¿no? Porque la patria existe, pero no es los libros, ni los políticos, ni el territorio, aunque tiene todos esos elementos. Significa la perfección, que consiste en la forma. ¿Qué es la forma? La gracia santificante, los dones del Espíritu Santo, la vida virtuosa, la contemplación, la noche oscura, el amor, etc., ¿no? Por eso no es necesario que signifique solamente la perfección, que es el fin. Es decir, los sacramentos significan muchas cosas. En la santificación, que es el efecto propio del sacramento, hay contenido muchas cosas, muchos elementos. Y todos esos elementos, los lindos y los feos, el amor y el sufrimiento, tienen que ir incluidos.
Si yo digo, no, solamente la parte linda, como dicen a veces, ¿no? En un sentido verdadero o en un sentido falso, no hay que ser tristes. Cristo estuvo triste, la pasión tiene mucho de tristeza, ¿no? Ahora, en un fondo espiritual hay que estar siempre alegres de Dios, pero también incluye la tristeza, ¿no? O dice, bueno, Dios no quiere que suframos. Lo que sufren, claro. Claro. Y los que aman la justicia, ¿ve? Está la parte linda y la parte fea. Esa es la santidad. Todos los elementos, ¿ve? Nunca se queden con un solo elemento. No, todo es lindo. No. Todo es lindo y feo. Todo, pero siempre vida virtuosa. Es el ejercicio, la práctica, portarse bien, virtuosamente, amor a Dios y al prójimo, amor a la verdad, a las verdades divinas, cristianas, por decir así, ¿no? La noche oscura, la cristificación, claro, todo, porque es la cristificación. Porque es la unión a la vida de Cristo. Sí. Es como el vivir y los años. Claro, el que Permanecemos unidos a la al tronco, a la vida. tenemos vida y podemos dar fruto. Si no, no. Pero todavía no es la vida eterna aquí. Y podemos a veces perder esa conexión con la vida. Y ser cada día Por el pecado mortal, ¿no? En cambio, al final ya va a ser la vida eterna. Por eso es distinto. Al fin Por el muestra la momento, forma la vida de ahora, ¿no? pero que tiene su- Intermedio, es un Claro. periodo, digamos, de progreso, porque además la santidad, como dice aquí, es un progreso. Es decir, no es que, ya recibí el bautismo o ya me confesé y listo. Es un progreso, porque, bueno, el ejemplo ese de la vid, ¿no? El ser vivo crece. Si el ser vivo no crece, se enferma, se muere. Entonces, por ejemplo, todos los días hay que comer. ¿Por qué? Porque todos los días hay un desgaste físico y hay que recuperar eso por medio de la comida, o la respiración, etc. Y acá lo mismo, la santidad es un organismo vivo, con todos los elementos que decimos de este organismo, con todas las partes que lo componen, y para que se viva hay que alimentarlo, ¿no? Con la gracia, con la oración, con el otro. Y ese amor, la intensidad del amor, pienso que es ingratitud parte nuestra, porque Dios no ha dejado nada librado al azar. Y en la pedagogía, en la enseñanza de Dios, nos deja a su madre, Madre Reina, Madre de Dios. Y deja los deberes de Estado, donde uno se santifica, porque los grados de la devoción, evidentemente, no todos llegan. No llegan a los estados más elevados. Sí. Pero como decía un carmelita, ¿no? Dice, cuidado, en el contexto de la cruz está la madre, que era tu madre ahí, y queda la Sagrada Familia, o sea, la intensidad de todos los medios que nos da la Iglesia, y ahora voy a hablar del ministerio de la Iglesia, intensifica el amor, diciendo, no, he dado más medios de lo que ustedes creen. O sea, la Iglesia siempre ha florecido nuevos medios. Bueno. Porque nosotros a veces es una especie de soberbia que tenemos. La Madre de Dios y la Iglesia nos dan medios renovados. Bueno, lo que pasa es que la santificación, la vida virtuosa, el amor incluye o implica, digamos, mejor dicho, ¿no? Que cada uno tiene su camino de vida, como usted dice, ¿no? Los deberes de Estado. Es distinto la santidad del monje, la santidad del político, ¿no? Como dice el padre Castellani, dice, por ejemplo, está la religiosidad del hombre de acción y la religiosidad del hombre de vida contemplativa, ¿no? Del monje, ¿no? Son modos de vida, pero tienen que ser santos y tener devoción, cada uno de su manera, ¿no? Él dice eso, por ejemplo, hablando sobre Juan Manuel de Rosas, ¿no?
Juan Manuel de Rosas fue un político militar y en una época de muchos problemas, muchos conflictos con los de afuera y con los de adentro, etcétera, ¿no? Pero cuando Juan Manuel de Rosas se va a Inglaterra, entonces ya llevaba una vida, diría casi monástica, ¿no? En la soledad, el trabajo y la oración, porque Dios lo llevó por ese camino. Entonces dice el párroco del pueblo donde estaba Rosa, Southampton, ¿no? El párroco de la Iglesia Católica, ¿no? Dice: este es el hombre más bueno que he conocido en toda mi vida. No porque antes no hubiera sido bueno, sino que es distinto. Entonces el deber de Estado clasifica, por decirlo de una manera, la diversidad de santificaciones. Todos tienen que ser esos elementos que yo les expliqué, eso es para todos. Pero cómo aplicarlos es distinto. El niño, el joven, el adolescente, el casado, el soltero, el sacerdote, el jubilado. ¿Qué dice? Mi padre dijo de un ejemplo en algún momento que con el paso del tiempo nos ponemos peores. No, que con los años, no, lo que dice Cristo, en la parte de cuando le trae una mujer adúltera para apedrearla, ¿no? Y entonces Cristo dice: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Entonces, se fueron yendo, empezando por los más viejos. Primero porque cuanto más años pasan en mi vida, más posibilidad de haber pecado, ¿no? Pero además porque se supone, ¿no es cierto?, cuanto más viejo, más experiencia y más sentido tendría que ser, ¿no? Más sentido de la conversión. No porque seamos cada vez más malos, no es eso, no. Más conciencia, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Bueno, el ayuno, escúcheme, en la vida de oración habitualmente, Cristo cuando habla de cómo vencer al demonio, dice ayuno y oración. Ayuno implica, bueno, cada uno tiene que saber en su vida la necesidad de penitencia, según como dice el refrán, cada uno tiene que saber dónde le aprietan los zapatos. Cada uno tiene que conocerse a sí mismo y decir: bueno, ¿qué penitencia necesito yo? O privarme del vino, o privarme de la televisión, o privarme de no sé qué. ¿Cuál clase de penitencia me va a venir bien a mí? Esa es la que. Bueno, dejamos y nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.